Apocalipsis 2:18. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres nuestro Dios y los tiempos nuestros están en tus manos. No has dejado de ser nuestro Dios y nosotros no hemos dejado de ser tu pueblo. Y tu iglesia, Señor, sigue siendo protegida, guardada y edificada por ti mismo, Señor. Y las puertas del Hades no prevalecen en contra de tu iglesia. Ayúdanos hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a renunciar a toda clase de distracción, a enfocar nuestro corazón en tu palabra y en tu mensaje, y a recibir de forma viva lo que tú quieres darnos hoy, como creyentes, como familias y como iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el problema de progresar? ¿Hay algún problema en progresar? ¿Es bueno o es malo el progreso? ¿Ustedes quieren progresar como creyentes? ¿Queremos progresar como iglesia? ¿Qué hay de malo en ello? El Señor quiere que progresemos, que su iglesia avance en el objetivo, que como creyentes avancemos, vida espiritual, familiar, ministerial. El asunto es que a veces el progreso nos ciega y nos dejamos cegar a veces por lo que sucede alrededor nuestro, los éxitos que el Señor nos permite obtener. ¿Saben algo? Algunos creen que Lidia, la vendedora de púrpura que aparece en Hechos 16, como era de Tiatira, de la ciudad donde era esta iglesia, creen algunos que como ella se convirtió cuando Pablo predicó estando en Filipos, que entonces ella cuando regresó fundó la iglesia, o fue una de las precursoras de la iglesia de Tiatira. Pero ella muestra lo que era esta ciudad. Si no fue la que fundó, por lo menos es una buena referencia. Progreso artesanal. Ella era vendedora de púrpura, era comerciante de telas. Ellos eran grandes artesanos, hacían no solamente telas, no solamente las teñían, no solamente realizaban ese tipo de arte, sino que también tenían vasijas, producían
vasijas de barro y demás artículos para vender. Era una ciudad llena de artesanos y de asociaciones de artesanos. Era una sociedad pujante precisamente por ello, y Lidia es una de ellas. Recuerden ustedes que en Hechos de los Apóstoles dice que ella estaba allí cuando Pablo estaba predicando. Dios le abrió el corazón y ella creyó lo que Pablo decía con respecto a Cristo y el Evangelio. Era una mujer emprendedora, comerciante, artesana y que estaba progresando, pero abrió su corazón al Señor cuando escuchó a Pablo predicar. ¿Ya no debía entonces ella seguir progresando como artesana? ¿Debía dejar de vender o comerciar sus telas porque ahora conocía a Cristo? No. Lo que la Biblia enseña es que ahora tenía que estar pendiente no solo de su progreso económico, físico y su éxito externo, sino de su progreso interno y su vida espiritual con Dios. Hay una frase del pastor Tim Keller que dice: Dios nos invita a venir como somos, pero no a permanecer como somos. Ella vino con lo que tenía, pero así como le gustaba progresar en lo material y en lo económico y en lo empresarial, ahora tenía que ver cómo progresaba en lo espiritual. No podía descuidarse en lo otro. Y a veces nos sucede al revés, ¿no? A veces hay algunos cristianos que queremos progresar en lo espiritual, pero en los demás ámbitos no queremos progresar. Y se nos olvida que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y bendición en todas las áreas de nuestra vida. Cristo siempre impulsará el progreso integral de los suyos, pero sin dejar de pedirnos que seamos integralmente fieles a su voluntad. Esta iglesia es tratada por Cristo como una iglesia, lo he titulado yo, una iglesia que progresaba, o una iglesia en progreso, pero con una líder inmoral. Una iglesia que estaba avanzando, pero con alguien que estaba trayendo contaminación a la congregación. ¿Cómo la saluda Cristo? Sabemos que se divide en saludo, la carta, elogio, crítica y al final promesa. Versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué vino usted hoy a la iglesia? ¿Por qué usted sigue casado si está casado? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué cría a sus hijos? ¿Para qué le sirve a los demás y ayuda a otras personas? ¿Cuáles son las motivaciones de su corazón? ¿Usted las sabe? ¿Se ha puesto a reflexionar sobre eso? Cuando Cristo dice aquí que es el que tiene los ojos como de fuego, está hablando de la capacidad profunda de saber las motivaciones de nuestro corazón. Él sabe usted por qué está aquí hoy. Y sabe qué hay en su corazón, por lo cual hace cada cosa en su vida. Esté bien o mal hecha, Él sabe qué hay en su corazón. Y a esta iglesia que estaba progresando le está diciendo: yo sé que ustedes están progresando, pero tengan en cuenta, los saludo como aquel que escudriña la mente y el corazón, porque tienen que saber si lo que están haciendo lo están haciendo con la motivación correcta. Les comentaba hace un rato en los avisos que tenemos actividades del 3 al 10, antes del 3 el 2 y el 1 de noviembre. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Para que se nos llene la iglesia? ¿Para poder contar más gente dentro de los que se congregan? ¿Para que haya más finanzas y podamos remodelar el local? ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón? ¿O es para la gloria de Dios y la extensión de su reino? Y la salvación de las almas, y la edificación de los que ya son creyentes. Tenemos que vivir examinándonos, porque a veces nos metemos en una cantidad de actividades que pareciera que nos pusiéramos en una carrera loca por hacer, como iglesia, y como familias, y como creyentes. Y pensamos que entre más hacemos, esa todavía no es la iglesia activista, pero quiero que pensemos muy bien eso, porque esta es la iglesia que estaba progresando, todavía no había caído en activismo, estaba progresando bien, pero Dios les está diciendo: examinen las intenciones de su corazón. Es el saludo de Cristo que escudriña la mente y el corazón, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, porque el bronce significaba juicio y sus obras tenían que ser juzgadas de acuerdo a la motivación de su corazón.
Pero recuerde algo, el bronce era también un metal para hacer artesanías y ellos eran artesanos. O sea que les está hablando también de acuerdo a su contexto. Ellos saben qué pasa cuando se moldea el bronce con fuego. Y al mismo tiempo recuerden también que ellos, siendo artesanos, sabían de la fragilidad de los elementos cuando están siendo probados por el fuego y que tiene que tenerse mucho cuidado para moldearlos. Él les está diciendo, así como ustedes moldean sus vasijas de metal, así como ustedes van dando forma a sus vasijas de barro, así yo les voy dando forma, mostrándoles cuáles son las motivaciones de su corazón en lo que están haciendo. Y que estén pendientes y no se descuiden porque están progresando. Los felicita porque lo que sigue es el elogio. Cristo les reconoce o los felicita, versículo 19, por su progreso. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No se han conformado simplemente con lo que hasta ahora han hecho o habían hecho, sino que siguen progresando. Hay más gente evangelizada, hay más gente aconsejada, hay más gente ministrada, hay más gente buscando al Señor. ¡Qué bendición una iglesia que progresa! Y yo sé que lo que están ustedes haciendo es muy bueno. Cristo elogia el progreso espiritual integral. Es muy importante. Los artesanos de Tiatira sabían que a más amor por el trabajo, mayor producción se tiene. Si usted trabaja con cariño, con entusiasmo, sobre todo si usted es artesano, pues más bonitas les quedan las cosas, lo que usted trabaja con las manos. Yo creo que la mayoría podemos saberlo, y aquí vamos a tocar muchas veces, hablamos de Lidia al principio y vamos a seguir hablando de las mujeres. Chicas, y sepan algo, este mensaje es especial para toda la iglesia, pero especialmente para las mujeres porque son muy importantes dentro del contexto eclesiástico. En las familias, cuando la chica, la señora, que por lo general es la que cocina, pero también cuando el hombre, si sabe hacerlo, cocina, el que cocine, se sabe que cocinó con amor cuando las cosas le quedan bien ricas, ¿cierto? ¿Se sabe cuándo cocina de mala gana? Cuando el arroz está quemado sin sal, las fritas de maduro, que es el plato típico de Colombia, arroz, huevo frito y fritas de maduro, está también quemada, y el huevo sin sal. ¿Qué pasó ahí? A lo rápido, tal vez hay un conflicto, tal vez hay un problema y se hizo como cayera. No habían ganas de hacerlo, pero cuando hay ganas, todo queda rico, todo queda bonito. Es más, mi esposa a veces coloca en el arroz, a veces mis hijos lo saben, a veces coloca con la mayonesa o la salsita, que casi no comemos mayonesa, con salsita de tomate, le coloca una sonrisita arriba del arroz, para que uno lo vea como algo bonito. Qué hermoso. Cuando uno hace las cosas con amor, salen mejor y salen a veces más rápido. Entonces el progreso no riñe en contra del servicio, la paciencia, la fe, el amor, todo esto que el Señor recalca en esta iglesia, que es lo que estaban haciendo ellos, y eso era correcto. Son obras mayores que las primeras porque lo hacían cada vez con más amor. Entonces, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Hasta aquí no vemos problemas. No eran problemas en todos, eran unas pequeñas cosas. Vea conmigo por favor el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Chicas, y les dije que iba a seguir con las mujeres como alguien como fundamentales dentro de la congregación, porque las congregaciones son conformadas por jóvenes y adultos, conformadas por hombres y mujeres, conformadas por niños y ancianos. Somos complementarios y todos necesitamos saber empalmar dentro de la iglesia. Cristo le reprocha la tolerancia a una líder inmoral dentro de la congregación. La palabra clave ahí, por favor, resáltela en su mente conmigo, es profetiza. Profetiza. Como profetiza, incumplía los requisitos bíblicos que se dan en la palabra y en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, para el ejercicio del liderazgo en la iglesia.
Hoy tengo más tiempo, estamos en la congregación donde somos hermanos. Esto mismo lo prediqué resumiendo todo el capítulo en la iglesia de Girón la semana pasada y les dije, por favor, no me vayan a apedrear ahorita por lo que voy a decir. Entonces aquí si me tiran piedra me sabe más, me es menos duro. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 14, verso 34. 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Solo voy a leer este versículo, pero le voy a pedir lógicamente que no se quede con este versículo meramente, que también al mismo tiempo recuerde leer 1 Corintios capítulo 11 y que lógicamente recuerde leer Tito capítulo 2 y todo lo que tenga que ver con respecto al rol femenino en medio de la congregación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Wow. Yo me he metido en problemas cuando he leído este texto solamente, en muchos momentos y en muchos lugares. Porque las mujeres, como los hombres, somos parte de la misma congregación. Pero una de las cosas que uno ve por toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que el liderazgo de Dios predominantemente dentro del hogar, dentro de la iglesia y dentro de las instituciones, se lo encargó a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no son capaces, no, al contrario, son más capaces en muchos aspectos que los hombres. Ese es el problema. El problema no es que las mujeres no sean capaces. La sociedad que tenemos hoy en día nos demuestra que las mujeres pueden ocupar el mismo cargo y hacerlo mucho mejor, en muchos aspectos. De hecho, hoy en la contienda electoral hay una candidata mujer y ya han existido. De hecho, en la denominación bautista colombiana la presidenta es una mujer hoy en día, Noemí Jackson. Y créame que cuando predica mejor que muchos hombres. ¿Cuál es el asunto? El asunto es de referencia. Mire el verso 35 conmigo. Y si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Había un desorden en Corinto que estaba haciendo que las personas no solamente tuvieran desorden en la forma como se trataban entre liderazgo y liderados, o creyentes y líderes, sino también que hubiera desorden en la forma como tomaban la cena. 1 Corintios 11, que tuvieran relaciones incestuosas en sus hogares, como un hombre, 1 Corintios 5, que se estaba acostando con su madrastra, que tuvieran divisiones y se tuvieran celos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Era una iglesia llena de dones, pero también una iglesia muy desordenada. Y entre esos desórdenes existía el desorden familiar. 1 Corintios capítulo 7, Pablo, lo pueden leer ustedes en su casa, aconseja cómo debe dirigirse el hogar, y algunas cosas que ellos le habían preguntado sobre el matrimonio se responden allí. ¿Cuál es el problema? Les dije que lo leyeran en su casa, pero por favor no puedo dejar de hacerlo hoy, sobre todo por ser más concisos en este tema. En 1 Corintios 11, vaya usted conmigo. Verso 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. 11:4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo le es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Hago una salvedad. Le dice Pablo irónicamente porque en ese tiempo el andar con velo era lo que se mostraba para ese lugar, y todavía hoy en día en muchas partes del Medio Oriente muestra que la mujer es una mujer respetable, que tiene un marido y que no es una mujer de una vida licenciosa. Pero las que se quitaban el cabello, históricamente hablando, en ese contexto eran las profetisas
o sacerdotisas de los cultos paganos que se prestaban dando servicios sexuales a cambio de las ofrendas por los dioses o las diosas. Entonces le dice, si van a hacer una cosa, terminen de hacer la otra, que es ese desorden. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, como las sacerdotisas paganas, que se cubra, porque es la costumbre de nuestra cultura, es lo que está mostrando Pablo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto no quiere decir que la mujer no sea imagen de Dios. En el texto en Génesis dice que sí, está hablando de autoridad, no de línea de autoridad, no está hablando de que no sea conforme a la imagen de Dios, conforme dice en Génesis. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, esta es la explicación, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Por qué entonces el liderazgo masculino? La explicación bíblica es porque fue creado primero. Si la mujer hubiese sido creada primero, hubiera sido delegado el liderazgo para ella. Ese es todo el asunto. ¿Por qué pulula el liderazgo femenino en los hogares y en las iglesias? Tengo que ser muy honesto con ustedes, la mayoría de las veces por la pusilánime obra masculina, por la falta de ponerse los pantalones los hombres de Dios para ser los primeros en orar, en buscar al Señor, en buscar a Cristo como su Salvador si son inconversos, pero luego en dirigir a su familia conforme a los parámetros bíblicos. Y como cuando, por ejemplo, están trabajando y el hombre se queda sin trabajo, pues la mujer le toca trabajar, está trabajando, ayuda, y no está mal. Pero el asunto es que algunas veces nosotros somos irresponsables y así como en el caso del trabajo, un hombre puede decir, no, ya mi mujer está trabajando, yo no trabajo, así en el caso de las iglesias, en el caso de la parte espiritual, mi mujer es la que va a la iglesia, mi mujer es la que ora, mi mujer es la que busca a Dios, vaya y ore por mí. Ustedes no se imaginan cuántas familias yo he aconsejado así, mujeres que vienen y le dicen, mi marido me mandó para el culto, ¿y por qué no vino él? Dijo, no, que él no viene, que yo venga y ore por él. Y por eso es que las iglesias se nos llenan de mujeres, y por eso es que las iglesias abunda el liderazgo femenino. Debería ser, en el caso cuando haya liderazgo femenino, debería ser provisional, temporal, no definitivo, y buscando que se fomente el liderazgo masculino para que haya una sucesión al liderazgo masculino, porque la mayoría de las veces es por necesidad. ¿Habrá alguna vez que sea como esta Jezabel? ¿Y cómo fue Jezabel? Ahí sí no voy a ir a Primera de Reyes capítulo 14, capítulo 21, cuando esté en su casa lea el 18, el 19, el 20 y el 21 de Primera de Reyes. ¿Quién fue Jezabel? Que es la mujer con la que compara el apóstol Juan, espiritualmente hablando, a esta líder, según se cree una mujer particular dentro de la iglesia de Tiatira. ¿Cómo fue Jezabel? Fue una perita en dulce, esposa del peor de todos los reyes de Israel. La Biblia termina diciendo en el versículo 25 que él fue el peor de todos los reyes, Segunda de Reyes 21-25, porque su esposa Jezabel lo incitaba. Fue una mujer que cuando tuvo la oportunidad se aprovechó del poder hasta lo último, hasta los tuétanos. De hecho, este hombre era tan pusilánime, era malvado, no podemos justificar acá, pero era tan pusilánime en el ejercicio de su liderazgo como rey, que en un momento determinado entró en crisis porque el vecino no le vendió su parcela, que le gustó mucho, Nabot. Entonces, como le gustó mucho, Primera Reyes capítulo 21, entró en depresión y la mujer le dijo, ¿qué tiene, mi hijo? Y él le dijo, estoy deprimido porque el tipo de al lado no me quiere vender el terreno. Y él le dijo, pues ¿usted qué le pasa? Usted es el rey. Y ahí llegó la asesora ministerial. ¿Qué tiene? Y se elaboró todo un plan para que el hombre perdiera la vida y perdiera la heredad y terminara pasándola a su esposo, que era el rey. Una mujer sin escrúpulos y sin ninguna clase de conciencia o de límites para ejercer el poder. Fue fuerte, fue dura y se alió con Acá y fue de lo más terrible para el reino de Israel. ¿Qué debió haber hecho Acá? Así estuviera muy deprimido.
como hombre de Dios, ¿qué debió haber hecho cuando la mujer le dio ese consejo? Mija, qué consejazo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué debe hacer un hombre de Dios cuando su esposa le aconseja? Miren, hermanos, yo quiero decirles algo en el Señor. Necesitamos trabajar en equipo. Yo siempre digo que el hombre y la mujer somos un equipo, copiloto y copiloto. Algunos momentos cuando estamos en dificultades, ella tiene que tomar por momentos el timón de piloto por necesidad, pero luego tiene que ordenarse todo y tenemos que trabajar en conjunto. Porque a veces ellas ven lo que nosotros no vemos. Él puede sentarse, bueno, déjeme verlo, déjeme analizarlo, tiene usted la razón, yo soy el rey, ¿qué me está pasando? Pero un momento, yo no puedo hacer lo que usted me dice. Yo no puedo cometer eso, eso es un delito y una ofensa contra Dios. Reflexionar. Pero el problema del hogar se trasladó al reino. Y lo que está diciendo aquí con la profetisa Jezabel, que así es como se llama esta líder en la iglesia de Tiatira en Apocalipsis, el Señor Jesús, es que como lo dice en 1 Corintios capítulo 14 Pablo, y en 1 Corintios capítulo 11, el problema del hogar se está llevando a la iglesia. La falta de autoridad en el hogar se está llevando a la iglesia. Y las inversiones de las labores en el hogar se están llevando a la iglesia. ¿Me explico hasta acá? Puede una mujer, entonces, ¿qué hace una mujer? Le preguntaron a un pastor que me gusta mucho escuchar, Sugel Michelet, le preguntaron, ¿y qué hace una mujer si no puede ser pastora entonces? Oficialmente hablando, nombrada, si ustedes dicen que no puede ser pastora, él dijo, pues todo lo que hacen los hombres que no son pastores. ¿Por qué no todos los hombres son pastores en una iglesia? ¿O sí? Puede evangelizar, puede predicar, en el sentido de que puede llevar la palabra o el evangelio, puede hacer grupos celulares, puede tener estudios con las personas. El asunto aquí es de mantener el orden de Dios para que la familia sea también identificada con lo que ve en la iglesia y la familia sea formada con lo que ve en la iglesia. Casi siempre, por lo general, los liderazgos eclesiásticos femeninos tienen en sus hogares liderazgos femeninos muy fuertes, matriarcados que van en contra del orden de Dios. ¿Me explico hasta acá, hermanos? Algunos lo hacen por ignorancia, no saben que el texto bíblico aclara esto. Algunos lo hacen por necesidad porque no hay hombres que ejerzan el liderazgo y aquí para que no se acabe la iglesia me tocó a mí, como le tocó en su momento a Débora como jueza de Israel, y de todas formas agarraba a Barak y le decía, mi hijo, yo le hago, pero usted va conmigo. Usted tiene que aprender, hermano, a hacer las cosas. Y algunas sí lo hacen por rebeldía, dicen que definitivamente no lo harían distinto, porque cuando funciona, funciona. ¿Quién manda en la casa? El Señor. Después del Señor los padres, y entre los padres, que son la pareja, debe existir un acuerdo y trabajo en equipo para que el hombre tenga un liderazgo servicial y sacrificado y la mujer sea una ayuda idónea, sin que eso signifique que el uno sea más y el otro sea menos. ¿Me explico hasta acá? Estoy tratando de hacer toda la serie de predicaciones que hicimos sobre la familia hace unos meses atrás, en esta sola predicación, porque el término profetiza es muy importante. Ahora, ¿cuántos profetas han visto ustedes aquí en la Iglesia Bautista El Buen Pastor? Piensen en los que nos acompañan por primera vez, o los que nos acompañan desde hace poco, y los que ya tienen tiempo acá en la iglesia. ¿Cuántas veces han visto que se pare alguien aquí en la iglesia y diga, el Señor les dijo? ¿Lo han visto? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos la convicción clara, sea que pensemos que Dios pueda o no pueda tomar de forma sobrenatural a alguien. Los unos se llaman continuistas, los otros cesacionistas. Creemos que predominantemente lo que debe abundar en la iglesia es la palabra predicada, que es la palabra profética más segura, de acuerdo al apóstol Pedro, que es lo que nos transmitieron los apóstoles, y que hoy en día no se necesita para la edificación que alguien se esté parando frente a mí y me diga, el Señor te dijo. Lo que necesito es que se me exponga el texto bíblico de forma clara y aplicada a mi corazón. Y el predicador de hoy en día sería el que traería la palabra profética sin que esté diciendo el Señor me dijo y se esté metiendo en problemas. De hecho, cuando se hace bien y dirigido por el Espíritu Santo, por la gloria de Dios, a veces termina la predicación y la persona se acerca al predicador y le dice, ala, lo que usted predicó hoy fue como si me lo hubieran echado todo a mí. Eso puede traer bendiciones y también puede traer problemas a veces, ¿no? No fue el predicador sino el piedricador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que aplica al corazón.
y conoce la necesidad y usa al predicador para ello. ¿Cuál es el peligro de que hayan movimientos proféticos modernos? Vaya conmigo a Números. Números capítulo 12. A ver si lo copié bien. Esto ya se ha dado en todas las épocas, hermanos. Le pasó a Moisés, le pasó a la iglesia de Corinto, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Versículo 2. Bueno, desde el 1 y el 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, de Cus, una mujer de otra raza, que había tomado, es decir, con la que se había juntado para tenerla como su mujer, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, verso 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 1 y 2. Números 12, 1, 2. 12, 1, 2, perdón. 12, 1, 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No nos ha usado también a nosotros? Dijo María. Y Aarón, ¿qué pasa con esta rosca que hay en esta iglesia? Dijo María. ¿Cómo así que solamente Moiso? Yo digo Moiso porque tuve un primo con el que me crié, segundo, que se llama Moisés, y le decía Moiso de cariño. ¿Solamente con este hermano nuestro, con Moisés? ¿Qué pasa? Y es que Dios no nos usa, hermano, nosotros somos de la misma familia, ahí está. A nosotros también nos usa el Señor. ¿Y por qué nosotros no? Ya saliendo en el contexto del liderazgo femenino, si eso no es bíblico, veamos simplemente el hecho de que una persona sea o no sea usada por Dios. Ellos también profetizaban, no significa de que yo al ser usado por Dios automáticamente tenga que violar el orden que Dios ha establecido. María y Aarón le dijeron, bueno, si nosotros nos usa el Señor, pues montémosle toldo aparte a Moisés y que la gente venga y nosotros los lideramos. Que sucede mucho en las iglesias. ¿Qué estaba viendo aquí el Señor Jesucristo con la iglesia de Tiatira? Esto tiene una posible división aquí. Si esta mujer sigue creciendo, la que le llamaron Jezabel en su liderazgo femenino, que ya vamos a ver también era inmoral, no solamente va a contaminar de pecado a la iglesia, sino que puede terminar generando una división herética. La palabra herejía no significa realmente falsa doctrina, la palabra herejía significa división, inicialmente. Y lógicamente dividen porque enseñan lo que no es correcto, o dividen porque enseñan a vivir conforme no es correcto. Pero fíjese que cualquiera de nosotros puede pasarle lo mismo por la cabeza. Yo también canto, yo porque no puedo ser el que lidere el canto, yo también predico, yo porque no puedo ser el que predique siempre, yo también oro, porque yo no puedo ser el que ore, yo también, sí, pues todos también, pero es que todos no podemos hacerlo, hermanos. Una de las cosas importantes es recordar que Cristo les dice que Él es el que examina los corazones y las mentes. Debemos permitir que Cristo examine nuestras motivaciones. Si algo luché yo en mi vida fue contra predicar la palabra públicamente, cuando recibí el llamado del Señor. Yo le decía al Señor lo siguiente, y todavía lo sigo pensando en mi corazón y examinando mi propia motivación. Todo mundo quiere ser la boca en el cuerpo de Cristo. Todo el mundo quiere ser predicador, cantante, consejero, o la cabeza, el que lidere. Todo el mundo quiere ser pastor. Bueno, hoy en día muchos dicen, no, yo no quiero ser pastor porque es mucha carga. Pero quieren ser los que lideren, o queremos ser los que lideren. Y no está mal anhelar algo que es bueno, porque no es malo. El problema es, ¿cuál es la motivación de mi corazón? ¿Llegar solamente porque la boca es la que más los demás la escuchan? ¿O la cabeza porque es la que todos le hacen caso? Es decir, donde yo esté públicamente exhibido o públicamente esté controlando. ¿Qué era lo que pasaba con María y Aarón? Moisés se equivocó con esa mujer, pero en vez de acercarse a Moisés y decirle, hermano, usted es nuestro hermano, pero además es el líder, qué pena, esa mujer cusita es de otra tribu, ¿usted por qué se casó con esa mujer? ¿O por qué está viviendo con esa señora? Hablemos el asunto, orémosle al Señor. No, ellos dijeron, pasemos por encima, nosotros también Dios nos usa, hagámosle. Eso pasa mucho en las iglesias.
o no pasa en las iglesias, los que ya tienen años viendo las congregaciones cristianas. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Entonces era una mujer profetisa, que ya vimos el contexto de profecía, el ejercicio del dono que Dios ha usado, de Jezabel, el personaje histórico con el cual Dios simboliza a esta mujer líder dentro de la iglesia, y el liderazgo femenino. No solamente estaba violando estos principios, sino que sobre todo su liderazgo era nocivo. Versículo 21. Versículo 20 al final lo leímos. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, esta mujer estaba metiendo el mundo en la iglesia. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Enseñaba abiertamente a pecar, y abiertamente Dios le había llamado al arrepentimiento. Le había dado tiempo el Señor Jesucristo para que se arrepintiera. He aquí, versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Con el Señor las cosas son en serio, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, es decir, hijos espirituales, es decir, los que siguen esa corriente doctrinal y esas prácticas, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Profundidades de Satanás. Si les enseñaba a ser idólatras y a contaminarse con los ídolos y a pecar, y dice profundidades de Satanás, hay posibles conclusiones, no lo aclara el texto bíblico. Una de ellas puede ser que les enseñaba, voy a mostrarle cómo es que trabaja el mundo y cómo es que trabaja el diablo, y nos vamos a meter ahí para conocer las obras del enemigo, pero al final nosotros seguimos siendo creyentes, no perdemos la salvación. Y vamos, usted no se preocupe, que yo le ayudo para que le vaya bien. Es más, como le hemos hablado varias veces, le vaya bien en los negocios, porque recuerden que esta es una sociedad de comerciantes. Y aprenda usted a tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Aprenda usted a estar bien con la sociedad de comerciantes que tienen sus dioses a los cuales le rinden culto y tienen sus orgías al final de sus reuniones de sociedades de artesanos, y al mismo tiempo a estar tranquilo y volver a la iglesia y caminar con Dios. A llevar esa doble vida muy chévere. Yo le enseño cómo conocer las profundidades de lo que el diablo hace en el mundo, incitando a la gente a pecar, sin que usted pierda la paz del Señor. Ahora que dije eso, recuerdo para ilustrar algo muy importante que me sirve de ejemplo, que alguna vez escuché. Era una emisora cristiana, que hay muchas. Recibían llamadas, muchas reciben. Y llama un joven cristiano y dice, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, mi nombre es fulanito. ¿Qué tienes para decirnos, hermanos? Pido por favor oren por mí porque el diablo me está acusando. Y el locutor, sabiendo palabra, le dice, claro, él es el acusador de los hermanos y está pendiente de cómo hacernos caer, a sentir mal para que no avancemos en la obra del Señor. Díganos qué cosa específica, si nos la puedo decir para orar. No, es que yo ya no puedo pecar tranquilo, cada vez que peco me siento mal. Dijo el muchacho. El locutor no supo qué hacer cuando escuchó que dijo que cada vez que peco me siento mal y no puedo pecar tranquilo. Digo, vamos a comerciales, vamos a... Cambió el programa rapidito. Porque ese concepto de doble vida es el que por lo general líderes que no van acordes a la voluntad de Dios y se levantan fuera de lo que los parámetros bíblicos de santidad, de fruto antes que de don y de carácter antes que simplemente de ejercicio del ministerio, son los que terminan promoviendo, porque lo que buscan es simplemente tener autoridad dentro de una congregación. Y si necesito estar bien, yo utilizo los mecanismos que tenga que utilizar dentro y fuera de la iglesia. Mira, hermano, nosotros tenemos en las iglesias bautistas, los hermanos que vienen de otras congregaciones, de pronto no lo conocen tanto, un gobierno congregacional. Y tiene muchas bendiciones, pero también muchas dificultades, igual que los gobiernos episcopales y consistoriales. Aquí si van a sacar al pastor, lo pueden hacer con 2/3 partes de los miembros, ¿cierto, hermano? Así dicen los estatutos. Se juntan, somos 25 miembros, 2/3 partes serían ¿cuánto? 15 más o menos. Hacen una asamblea y deciden, vamos a sacar al pastor y lo sacan.
¿Qué se hace en el mundo con la llamada democracia cuando sí sucede? Entonces, hermano, ¿usted qué tal le parece el pastor? Terrible, ¿cierto que sí? Yo sí me he dado cuenta. Ahí como que con la mujer se la lleva mal y eso no funciona. Y además de eso, fíjese que también él como que no da testimonio en su trabajo que tiene secular, y además la iglesia, no, o sea, la iglesia la tiene terrible. ¿Y qué empieza a hacer las personas cuando pueden decidir en conjunto? Empiezan a hablar unas con las otras, a regar una semillita para al final generar una decisión colectiva, ¿cierto? Utilizan las estrategias que el mundo utiliza, el chisme, la disensión, la división, porque eso es lo que viene del mundo. Las cosas son chéveres cuando se hablan con la persona directa o con el líder encargado o con las dos al tiempo y ya, y se soluciona el problema. Pero lo que ha sucedido, hermanos, acá en Tiatira es lo que puede suceder en cualquier iglesia. Que con la excusa de tener una mejor vida afuera y adentro de la iglesia empezamos a utilizar las estrategias del mundo para avanzar el liderazgo y que mucha gente reconozca nuestros dones, nuestros talentos en medio de una congregación. Y créanme, hermanos, que lo que estoy haciendo, estoy profundizando más en el regaño de Cristo a la iglesia, porque demora más versículos y es muy importante. Pero recuerden que esta iglesia no estaba mal en general. Recuerden por favor conmigo que el versículo 20 dice: tengo unas pocas cosas. Es decir, que esto era poca gente, no eran todos. La mayoría caminaba bien en el Señor, pero hay que prevenir que el progreso no nos oculte la realidad, que porque nos está yendo bien en la iglesia no nos oculte el estar cuidadosos de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y la promesa del Señor es la siguiente, verso 25: pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Verso 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Se dan cuenta que lo que quería esta iglesia, o como se estaba vendiendo tal vez esta Jezabel o esta líder, era con autoridad? Deseo de tener autoridad. ¿Ustedes quieren tener autoridad, hermanos? Yo quiero decirles algo en el nombre del Señor: ya la tienen de parte de Cristo. Ya ustedes ejercen influencia en muchos círculos a su alrededor. No tienen toda la autoridad, yo tampoco. El pastor dentro de una iglesia, menos en una iglesia con gobierno congregacional, tiene toda la autoridad. No, toda la autoridad la tiene Cristo en todas las esferas de la humanidad y especialmente en su iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene parte de autoridad delegada, recibida por el Señor. Por eso una de las formas de saber quién puede ejercer autoridad es ver cómo se sujeta o se somete a la autoridad. Cuando alguien se sujeta o se somete a la autoridad, se le puede entregar autoridad. Y si ellos perseveraban en estar bajo la autoridad de Cristo, les dice: le voy a entregar tanta autoridad en el reino venidero, que mire lo que sigue diciendo el Señor, verso 27. Autoridad sobre las naciones, verso 27, y las regirá con vara de hierro. Van a tener autoridad plena y serán quebradas como vaso de alfarero las naciones, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, junto conmigo van a estar cuando yo esté juzgando al mundo. Y van a sentir que no solamente, y eso es muy importante escatológicamente hablando en el futuro, que no solamente Cristo está ejerciendo su juicio y trayendo justicia al mundo, ordenándolo todo cuando Él regrese, sino que nosotros estaremos con Él cuando esté juzgando, y entonces sentiremos que somos parte de ese juicio. No porque queramos que Dios se vengue por simplemente sensación interna de venganza, sino porque queremos que Dios haga justicia, y sentiremos tanta autoridad porque estamos con Cristo, el que ejerce autoridad. Dice: y le daré la estrella de la mañana, que significa el mismo Cristo. Luego en Apocalipsis más adelante también se aplica en el capítulo 22, versículo 16, este título de estrella de la mañana: Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué vemos acá, hermanos, para resumir? Iglesias buenas, caminando conforme a la voluntad de Dios, peligrando y que tienen que estar pendientes porque siempre habrá alguien que por deseo de autoridad sucumba al mundo y empiece a propagar eso dentro de la iglesia. Entonces tenemos que estar pendientes. ¿Eso qué nos hace? Nos hace humildes. Nunca nosotros estamos tan firmes como para que no caigamos. Nunca nuestra iglesia está tan bien doctrinalmente hablando y en práctica como para que no sucumba ante una mala enseñanza, una mala práctica. Y nunca una persona, por buen líder que sea, deja de ser susceptible a que el mismo Satanás lo tiente para que obre mal en su liderazgo.
Nunca, siempre debemos orar. En estos días le pasé a los hermanos que están liderando algunos ministerios, voy a pasárselas a todos, una laminita que me mandaron muy bonita sobre cómo orar por el pastor durante los 7 días de la semana. Me pareció espectacular. Habla de la vida espiritual, de la vida familiar, de la vida económica, de la vida ministerial, de la vida devocional. Yo les agradecería mucho si lo hicieran, no solamente por mí, sino por todos los que están ejerciendo liderazgo. ¿Ustedes oran, por ejemplo, por sus jefes en el trabajo? ¿Oran por sus líderes en el hogar? Niños, ¿oran por papito y por mamita? ¿Sí? Solos, no con ellos, solos. Porque cuando uno ora con ellos, pues no vale. Yo les digo, vamos a orar por el pastor y vengan todos y oremos, oren por mí, pues bueno, porque yo les dije, pero solos. ¿Oran ustedes solos por sus líderes? Oramos por el que va a quedar ahorita de candidato elegido en Bucaramanga y en todas las ciudades de Colombia como alcalde, anticipadamente. Oramos por nuestros gobernantes, sean de nuestro afecto o no, sean Maduro o sea Duque, o sea Putin o sea Trump. Cuesta, ¿cierto? Pero oramos por ellos. Claro, esos no son los gobernantes de la iglesia, estamos hablando ahora de la iglesia, pero eso se lleva también a todas las esferas, orar por los que están en eminencia. Y eso nos enseña a estar más sujetos a autoridad y nos capacita para ejercer autoridad. Amén. En la medida que usted se sujete más a autoridad, más va a poder ejercer autoridad. Solo progresa verdaderamente el cristiano en la iglesia que cuando ejerce liderazgo y cuando está secundando el liderazgo, no tolera el pecado. Y solo es salvado aquel que ve a Cristo como salvador de las consecuencias eternas del pecado y de la esclavitud del pecado. Pónganse sobre sus pies, por favor, conmigo. ¿Quién sería una Jezabel para usted? No miren a la esposa los hermanos. Ni las hermanas miren al esposo, un Jezabelo. Pero alguien que sea de confianza y que quiera incitarme a ir en contra de la voluntad de Dios. Que tenga muchos talentos y muchos dones y que haya ganado mi confianza y mi corazón, pero que definitivamente no quiera caminar conforme a la voluntad del Señor. Yo alabo al Señor porque ustedes están progresando y yo también en el Señor, como iglesia lo estamos haciendo, pero debemos cuidarnos y guardarnos de todo lo que el maligno quiere hacer sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos como hermanos compartir este texto y ver cómo nunca, oh Santo Señor, dejamos de depender de ti, de tu gracia para sostenernos. Tu palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero al mismo tiempo que nos humilla o que nos hace caer en humildad delante de ti, nos deja en tus manos poderosas. Poderoso es aquel, eres tu Señor para sostenernos sin caída. Tú eres quien sostiene esta iglesia, tú eres quien la guarda. En nuestro afán, oh Santo Señor, de progresar, no permitas que tengamos pequeñas licencias con el mundo, con las personas, con los comportamientos, con las palabras, con las actitudes. Como iglesia tenemos planes en estos días para celebrar nuestro culto de aniversario e impulsarnos a hacer más misiones, a evangelizar más y a crecer más como iglesia. Pero ayúdanos también a crecer en santidad y en amor entre nosotros. Recuérdanos, oh Santo Señor, que Tiatira fue alabada en su tiempo por ti, pero también al mismo tiempo tú le dijiste, tienes que estar pendiente, porque hay alguien que se está levantando dentro de ti que te está haciendo mucho daño. Ayúdanos, oh Santo Señor, a estar pendiente de nuestro propio corazón, que tus ojos penetren lo más profundo de nuestra alma, Señor, y nos enseñe a ver las motivaciones de nuestra alma. No permita, Señor, que lo que hagamos lo hagamos por vanagloria, que lo hagamos por ostentación, porque nos hagan sentir que valemos, sino que primero sintamos que valemos en tu presencia, porque tú nos has amado, y luego hagamos todo sin esperar nada a cambio, solo esperando que tú obres, solo esperando que tú te glorifiques, solo esperando que tú seas el que convierta al inconverso y haga madurar y crecer y bendiga y edifique al creyente. Señor, enséñanos a vivir juntos, oh mi Rey, para la gloria de tu nombre. Y recuérdanos que aquellos que están cerca de nosotros también necesitan estar pendientes de sus propios corazones. Ayúdanos, Señor, si en medio de nosotros se levanta alguna Jezabel, algún Judas,
alguna persona que por distorsionada que tenga la imagen de ti y del Evangelio, quiera hacer lo que no es conforme a tu palabra, nosotros podamos estar alertas y podamos en el amor del Señor ayudar a esa persona en lo posible, y si no, por lo menos cubrir la iglesia de cualquier mal. Ayúdanos a cubrir nuestras familias, ayúdanos a cubrir nuestros matrimonios, ayúdanos a cubrir nuestros propios corazones, y sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, Señor, porque de él mana la vida, porque allí estás tú, reinando a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos, oh Santo Señor, a avanzar. Y no está de más pedir también que nos enseñes a avanzar en lo físico, mi Dios. Que las habilidades de cada uno de nosotros, como la de Lidia, la vendedora de púrpura, y como la de todos los artesanos en la población de Tiatira, sea puesta a tus pies. Que podamos cada uno desarrollarnos profesionalmente y podamos también, junto como progresa nuestro corazón, nuestra alma, así también prospere toda nuestra vida y tengamos salud, como tu palabra lo dice. Y que nuestros trabajos puedan servir para bendecir a otros y para la extensión de tu reino. Trae, oh Santo Señor, ingenieros, abogados, economistas, diputados. Trae personas de toda índole de la sociedad, Señor, de toda profesión a la iglesia, que se conviertan a ti. Trae también artesanos, trae personas obreras, trae trabajadores sencillos, trae todo tipo de personas de la sociedad, Señor. Y en este tiempo que vamos a contactar a los que están a nuestro alrededor, trae también de ellos a ti, para que entonces tu iglesia sea avivada y tu pueblo crezca integralmente y podamos ver cómo tú nos sostienes en bendición y en santidad. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Dándole gloria al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas.